Vamos a hablar carreta un ratico aquí. Y vamos a hablar de más sobre los picó. Los picó de los picó de la costa colombiana, porque ya no son picos de Cartagena, Barranquilla, etcétera. Toda la costa, los picó. ¿No te has puesto a pensar que sería tú, dueño de picó, sería interesante hacer estos escaparates nuevamente con parlantes frontales? Lo digo, lo digo por esta razón. Si en los tiempos de los años 70 y 80, ¿verdad? Que se hicieron los escaparates más grandes y que uno podía sentir que llenaban perfectamente una verbena y se escuchaban súper lejos, se escuchaban muy lejos. Estos equipos eran hechos con parlantes de 18 pulgadas. Creo que se veía mucho el Fane, el JBL, y bueno, eran parlantes muy buenos para esa época, ¿no? Porque estamos hablando de que eran parlantes finos. No existían los parlantes chinos, no existía esa tecnología china que hay ahora. Entonces eran parlantes de buena calidad, eh, pero no tienen el bateaje que tienen ahora los parlantes. Pero para esa época, estos escaparates que usaban parlantes de 18 frontales lograban, lograban llegar esa onda del bajo a cuadras y cuadras de distancia, y tú podías perfectamente a 3 4 cuadras escuchar el bajo que se lo traía la brisa y la placa de los picos. Y eran parlantes en esa época que creo yo que no superaban los 600 vatios, pienso yo. No sé si estoy equivocado. En los años 80 pienso que eran parlantes como de 600 vatios. Ahora, hacer un escaparate de esto con un parlante frontal, ¿verdad? Quitarle esa maricada de los turbos, hacerlo con parlante frontal. Y tenemos parlantes como los 18 Sound, eh, los BC, inclusive los mismos chinos MT y todo lo demás, que estos parlantes, cada parlante esto nos produce más de 2000 vatios RMS en un escaparate con parlantes frontales de 4 de 6 o de 8 de 18. Eso debe sonar muy bien y debe sonar muy duro y se debe sentir muy espectacular. Yo recuerdo en unos carnavales ir a La Troja y estaba sonando el rojo turbo afuera. Y no es por nada, pero yo pasé enfrente del escaparate del rojo. Yo no podía entender nada de lo que decía ese escaparate. Eso sentía un brillo y un prum 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 y un brillo que eso sonaba, y me da mucha pena decirlo, sonaba horrible ese escaparate turbo. Entonces, pero los equipos con parlantes frontales, con bajos frontales, el bajo, primero, las frecuencias del bajo son mejores. O sea, el baffle puede reproducir todas las frecuencias de bajo, mejor que una caja turbo. Las cajas turbo prácticamente reducen el bajo a ciertas frecuencias y tú no sientes, no sé, las diferentes frecuencias de los bajos. Entonces, es una caja, el que se arriesgue a hacer un picó con, una, con unos parlantes bien buenos, muy potentes, pero frontales. En sonido ese man la saca al estadio. Y en potencia también, porque son parlantes muy potentes. De hecho, son los que ese estilo se utiliza mucho se utiliza no, es el que más se utiliza en los conciertos, al aire libre. Es un bajo que llega muy lejos. Y eh, bueno, va a sonar muy duro y muy bonito, pienso yo, que va a ser un bajo mucho más armónico, mucho más cálido, mucho más, digamos que cálido no, o sea, agradable al oído, y no ese golpe seco que te da un bajo turbo que suena pra, 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 que eso no te transmite nada, no te transmite nada y te daña las canciones. No sé si tú has visto videos de los turbos cuando le ponen una canción de salsa, eso suena pra, 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 suena horrible. Entonces, eh,
Ahora, el otro error que se comete es que meter parlantes de muy alto bateaje en una caja turbo, cuando el diseño de la caja turbo de los Servín Vega está hecho para parlantes de poco bateaje. Precisamente son parlantes de poco bateaje para aumentarles su resonancia interna y volverlos a que en el exterior suenen más. Pero aquí se mete en una caja de Servín Vega un parlante de alto bateaje que lo que termina es dando resonancia en la caja y destrozando el sonido. Entonces piensa en eso. Un picó que se cree con parlantes frontales y con la potencia que hay ahora y con la que se sabe de acústica ahora, va a sonar muy, muy, muy bien. Y ese sí se asemejaría al sonido de los picó de la época de los años 80, 70, 80, donde eran unos monstruos que sonaban muy bien y por lo menos que el bajo se sentía súper espectacular. Nos vemos.